¿Qué tal amigos? Yo soy Eliángel, un gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes. Hoy vamos a contraponer dos temas antagónicos, el evolucionismo y el creacionismo. ¡Comenzamos! Se ha afirmado que en el cuerpo humano, así como también en muchos animales, existen restos de órganos que fueron utilizados para sobrevivir en épocas antiguas. Sin embargo, en la actualidad no tienen ningún uso. Este argumento a lo sumo podría avalar la microevolución. Y por otro lado, ¿se acuerdan del argumento usado por los científicos en contra de los cristianos? Que sería la teoría de las brechas, que cuando la ciencia no puede entender algo o desconoce algo, automáticamente los cristianos o creyentes afirman que fue Dios. Esta misma actitud es asumida por la comunidad científica cuando al desconocer la función de un órgano del cuerpo humano o de cualquier ser vivo, argumentan que este órgano tuvo una función en el pasado pero que actualmente no la tiene, por lo tanto es un órgano vestigial. Es una argumentación basada en la ignorancia o el desconocimiento de la función de un órgano y con el paso del tiempo se ha comprobado la función de algunos órganos que antiguamente eran considerados vestigiales. Segundo argumento del evolucionismo. Los fósiles de transición son la evidencia del cambio de una especie a otra. La pregunta en este caso es, ¿qué fósiles de transición? Los fósiles de transición encontrados han sido manipulados por los descubridores como para afirmar la evolución. A continuación, mencionaré algunos ejemplos que fundamenten lo que acabo de decir. Ejemplo número 1. El llamado hombre de Java, Pithecanthropus erectus, fue mantenido en secreto por 30 años. Hoy se reconoce que es un ser humano de cerebro pequeño. Caso número 2. En el caso del hombre de Piltdown se necesitó más de 40 años para reconocer y comprobar que había sido un fraude. Incluía huesos humanos fósiles, dientes y mandíbula inferior de monos antropoides cuyos dientes habían sido arreglados para hacerlos parecer como humanos. Ejemplo número 3. En noviembre de 1999 la revista National Geographic publicó un hallazgo en China de un dinosaurio Archaeoraptor con plumas, el cual resultó ser un compuesto de bloques de piedra hábilmente pegados. La misma revista en el año 2000 publicó 5 páginas explicando por qué se había producido ese engaño. A veces encuentran formaciones rocosas que parecen ser fósiles, pero con un cuidadoso examen revela su verdadera identidad. Sin embargo, más allá de esto, es verdad, se han encontrado algunos fósiles, pero estos demuestran la adaptación de una misma especie, nunca de una especie a otra especie. Por lo tanto, se está confirmando la microevolución. El uniformismo plantea que a lo largo de los millones de años que tiene existiendo este planeta, las cosas han ido evolucionando de una manera constante, no ha habido grandes sobresaltos, por lo tanto, existen diferentes capas geológicas que entierran cada uno ciertos fósiles de esa época. Este argumento fuese totalmente correcto si la Tierra nunca hubiese tenido una catástrofe. Los resultados de una catástrofe pueden catapultar varias capas geológicas de una misma vez, si no, ¿cómo se explica la presencia de restos fósiles en diferentes capas geológicas? El ADN del mono es un 98,4% idéntico al ser humano. Es verdad, los monos tienen ciertos parecidos con el ser humano. Sin embargo, también hay muchas similitudes entre el ADN de una laucha y el de un ser humano, o algunas otras especies con el ser humano. Las semejanzas nos aseguran que tenemos composiciones similares para tener la vida, pero no nos asegura que venimos directamente de allí. La evolución es un proceso de millones de años, no podremos ver esto en nuestros días. Solamente tenemos los fósiles y la arqueología para confirmar lo que planteamos. Ante esta afirmación, me remitiré textualmente a palabras del científico y filósofo Karl Popper, quien dijo lo siguiente: una explicación estadística debe ser apoyada en última instancia por una probabilidad muy alta. Pero si nuestras altas probabilidades son en realidad escasas probabilidades convertidas en altas a causa de la inmensidad del tiempo disponible, no hemos de olvidar que de este modo es posible una explicación para casi todo. Y aún así, disponemos de pocos elementos para suponer que cualquier explicación de este tipo sea aplicable al origen de la vida. Por otro lado, en relación al evolucionismo, dijo lo siguiente: no podemos esperar la verificación de una hipótesis universal ni encontrar una ley natural aceptable para la ciencia si tenemos tan solo posibilidad de observar un proceso único. La observación de un desarrollo único no puede ni siquiera ayudar a prever el desarrollo futuro. Otro argumento muy conocido de los evolucionistas o los darwinistas es que un conjunto de microevoluciones hacen una macroevolución. Este argumento es válido pero dentro de una misma especie, es decir, no se conocen casos de una especie que haya pasado a otra especie aún en millones de años. A lo sumo se han generado subespecies. Muchos científicos evolucionistas han percibido que la teoría de la evolución no es factible en el mundo como lo conocemos hoy. Por lo tanto, han estado buscando otras teorías. Una de ellas es que la vida se haya gestado en otro planeta o en otro lugar y que haya llegado a la Tierra a través de un meteorito o un asteroide. Este es otro de los planteamientos metafísicos de muchos científicos que no han encontrado la explicación lógica para el origen de la vida. Sin embargo, si esto fuera real, no explicaría el origen de la vida, sino la llegada de la vida a la Tierra.
El quién creó la vida o dónde se originó es una respuesta que los científicos no van a poder confirmar empíricamente. Pero, ¿no te has preguntado por qué es importante tener esto en claro? En palabras del doctor en teología Carmelo Martínez, si se cuestiona la literalidad del Génesis 1, no existiría un Dios creador, y número 2, no existiría una semana como patrón temporal, por lo tanto, no existiría día de reposo, algo que va a ser muy importante en los siguientes videos. Si se cuestiona Génesis 2, el hombre no sería más que el resultado de la evolución, por lo tanto, no sería un ser moral. El relativismo moral sería totalmente aplicable a nuestra existencia. Más adelante vamos a hablar de esto. Como consecuencia, Génesis 3 sería un mito y el pecado no existiría. La redención y la muerte en la cruz serían innecesarias. Y la restauración o renovación del cosmos sería una mera quimera. Pero al igual que en el Big Bang, si la teoría de la evolución no tiene una base científica sólida y está hecha en suposiciones filosóficas en relación al origen de la vida, entonces ¿por qué debería aceptarla como patrón de vida? La única razón por la cual percibo que muchos aceptan esta teoría y no el mensaje bíblico es porque tienen una imagen negativa de un Dios que los creó y por lo tanto quieren eliminarlo de cualquier forma. Existen versículos muy poderosos para referirse al origen de la vida. Uno de esos versículos lo encontramos en Juan 1:4, que dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El versículo 6 dice: heme aquí a mí, en presencia de Dios, al igual que tú, del barro yo también fui formado. Bíblicamente el origen de la vida está en Dios, quien tiene vida en sí mismo. En Juan 5:26 dice: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Aún en el Apocalipsis, la alabanza que se le otorga a Dios es porque es creador. En Apocalipsis 4:11 dice lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿No te parece llamativo que tantos personajes en diferentes épocas de la historia hayan escrito en relación a la misma creación y no se contradigan entre sí? De hecho, desde el Génesis hasta el Apocalipsis no existe ninguna contradicción en relación al origen de las cosas. Y te repito, no soy yo el encargado de convencerte de que aceptes el creacionismo. Simplemente te doy dos argumentaciones para que analices bien las cosas y decidas por ti mismo. Mi recomendación personal es que elijas a Dios.